En videos anteriores he estado explicando la doctrina que San Luis de Montfort enseña. El corazón, podría decirse, de este tratado es la consagración total a Jesús por medio de María, que también es correcto mencionarla como consagración total a la Virgen María, porque todo lo que le pertenece a María, sin excepción alguna, es totalmente de Jesucristo. Así es que podemos llamarle de las dos maneras: consagración total a Jesús por medio de María o consagración total a la Santísima Virgen María. Para que esta consagración sea más eficaz en aquellos que la van a hacer, o bien aquellos que ya la hicieron pero quieren vivir a mayor profundidad lo que significa esta consagración, es muy importante comprender la doctrina mariana que el santo nos enseña en este hermoso tratado. Hoy específicamente vamos a estar hablando sobre la Virgen María en los últimos tiempos. Ese es el apartado del libro del que voy a estar hablando en este programa. Antes de comenzar, como siempre, quiero pedirles su apoyo para que este apostolado pueda ir creciendo para gloria de Dios. Aquí abajo están las acciones con las que ustedes me pueden dar una gran ayuda. Suscríbanse primero a este canal, por favor. Si no lo han hecho, tómense el tiempo de hacerlo ahorita mismo. Denle un clic ahí en su teléfono celular, en su tablet o en su computadora. Abajo del video aparece un botón que dice suscribirme o suscribirse. Denle un clic a ese botón, por favor. También es importante que luego le den un clic al icono que tiene una campanita para que reciban notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Además, también importa mucho que le den like al video, porque así ustedes le dicen a YouTube que les gusta el contenido de este video. YouTube por sí mismo no propone, no promueve estos contenidos que nosotros tratamos de comunicar aquí en este canal, pero ustedes pueden ayudar a que los algoritmos lo hagan si le dan un like al video, dándole clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba. Y por último, pero no menos importante, es que compartan este video para que llegue el mensaje a más personas. Háganlo ahora mismo también si pueden. Compartan a sus familiares y amigos. Abajo les estoy poniendo las plataformas en las que pueden encontrar los audios de todos los programas de Conservando la Fe para aquellos que les sea más fácil o más conveniente escuchar simplemente los audios de nuestros programas. Están ahora en pantalla las redes sociales en las cuales pueden ustedes seguir a un servidor. Ahí está mi cuenta de Twitter, está también la cuenta de Conservando la Fe en Facebook y está un número de WhatsApp al que les recomiendo que manden un mensaje con la palabra alta para recibir por allí comunicaciones de nuevos videos de Conservando la Fe. Una cosa nueva que hemos creado recientemente es un canal en Telegram. Ahí está también en la pantalla cómo nos pueden encontrar en esa plataforma, @conservando la fe. Van a esa plataforma, ponen @conservando la fe, les aparece el canal y ustedes mismos tienen que unirse. Allí no hay que mandar ningún mensaje. Allí viene abajo en su dispositivo un botón que dice unirme. Le dan clic y ya se unen a ese canal. Por Telegram hay más oportunidad de mandar de mi parte algunos materiales que no es tan fácil mandar por WhatsApp. Por eso les recomiendo mucho que se unan a nuestro canal en Telegram. Además, estoy procurando enviar un breve mensaje de voz para tratar temas que no me alcanza a tratar en estos videos y que se pueden tratar en un tiempo más breve. Esa es la ventaja que tiene unirse al canal de Telegram. Hay un poquito más de oportunidad de interactuar un servidor con ustedes. Pues muchas gracias de verdad por este apoyo y vamos ahora a comenzar con nuestro tema de hoy, pero antes vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a pedir su ayuda, su Santo Espíritu para que nos ilumine. Vamos a tratar de cosas muy importantes porque hablaremos de verdades reveladas, de lo que significa la Santísima Virgen María para nosotros y especialmente María en los últimos tiempos.
Aquí en la pantalla está la oración inicial y también la que haremos al final de nuestro programa. Oremos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Maria auxilium Christianorum, ora pro nobis. Sancte Joseph, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ok, pues ya estamos listos para abordar el tema de hoy, que como les digo es María en los últimos tiempos. Y lo que voy a hacer es, voy a leer algunos párrafos que yo he seleccionado porque no alcanzaría el tiempo para leer todo el libro en estos videos. Aquí tengo, como ustedes pueden ver en mi edición en físico, algunos párrafos subrayados que yo considero tienen el mensaje central y estaré comentando estos párrafos para que nos quede a nosotros más clara la idea de la doctrina que el santo quiso comunicar a quienes han hecho ya o se están preparando para hacer la total consagración a Jesús por medio de María. El papel principal de María en los últimos tiempos. La salvación del mundo empezó por medio de María y por medio de María debe completarse también. Esta es una idea central en el tratado. De hecho, si me permiten, les digo las palabras con las que empieza este tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Dice lo siguiente: Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen María y por medio de ella debe reinar en el mundo. San Luis de Montfort dice que la manera como Dios quiso enviar a su Hijo no es secundaria, no es accidental, sino es algo fundamental que Dios planeó muy bien y quiso hacer. Dios quiso que su Hijo viniera al mundo por medio de María la primera vez. Por lo tanto, porque Dios no cambia su proyecto y su modo de actuar, por eso también el triunfo definitivo de Cristo en su segunda venida tendrá que ser también por medio de María. Vuelvo a leer lo que dice aquí: la salvación del mundo empezó por medio de María, porque por medio de María nos vino el Hijo de Dios, el Verbo encarnado al mundo. Por medio de María debe completarse también. O sea, María es importantísima al inicio de la obra de la salvación de Dios, cuando se empezaron a cumplir todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento, y será fundamental también en la culminación del cumplimiento de esas promesas. En la segunda venida de Jesucristo, dice San Luis María Griñón de Montfort, María habrá de ser bien conocida y el Espíritu Santo la exhibirá para que por su medio sea conocido, amado y servido su divino Hijo Jesús. San Luis de Montfort dice que primero tiene que ser conocida María para que luego sea plenamente conocido el Señor Jesús en el mundo. Dios quiere mostrar, exhibir bien patentemente en estos últimos tiempos a María la obra maestra salida de sus manos. Vean, María Santísima es la criatura más bella, la obra maestra de la Santísima Trinidad. Y Dios ha querido en estos últimos tiempos, así le llama San Luis de Montfort, estos últimos tiempos, Dios ha querido mostrar esa obra tan perfecta que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque María permaneció oculta en este mundo y se consideró inferior al polvo del camino con su profunda humildad. En su vida mortal, la Santísima Virgen permaneció oculta. Ahora Dios la quiere manifestar. Porque siendo María la obra maestra salida de sus manos, tanto en la tierra como en el cielo, quiere Dios ser glorificado y alabado por ello también aquí en la tierra. Dios quiere dar a conocer a la Virgen María para que
viendo esa obra tan perfecta, nosotros seamos movidos a darle gloria a Él. Es para la gloria de Dios que el Señor quiere manifestar a la Santísima Virgen María en los últimos tiempos. Como quiera que la Virgen es aurora matutina que precede y nos trae al sol de justicia, Jesucristo, se precisa que sea vista y conocida para que se mire y se conozca a Jesucristo. Primero viene la aurora y luego sale el sol. Primero tiene que ser conocida, manifestada la Virgen María, y luego veremos al Salvador. Siendo ella la vía o camino por el que vino a nosotros Jesucristo la primera vez, lo será también cuando venga la segunda vez. Esto ya lo expliqué hace un momento. Quinta razón, porque siendo el medio seguro y el camino recto e inmaculado para ir a Jesús y encontrarlo con toda certeza, por medio suyo deben encontrarlo también las almas santas llamadas a brillar de perfección y santidad. Quien encuentre a María hallará la vida, es decir, a Jesucristo. No se puede encontrar a María si no se la busca, ni buscarla sin conocerla. Entonces seguimos el orden. Para poder encontrarse con Jesucristo hay que encontrarse con María. Pero para poder encontrarse con María hay que buscarla, y para poder buscarla hay que conocerla, hay que escuchar de ella. Es preciso, por tanto, que María sea más claramente conocida para mayor conocimiento y mayor gloria de la Santísima Trinidad. Y efectivamente podemos ver que en los últimos 2 siglos, de manera especial, ha habido una serie de mariofanías muy importantes. Podemos mencionar múltiples apariciones marianas. Es verdad que algunas han sido falsas apariciones, falsas alarmas, pero también la Madre Iglesia ha confirmado con su autoridad la sobrenaturalidad, la veracidad de muchas de las apariciones que han ocurrido en los últimos 2 siglos. Por mencionar algunas, la aparición en Lourdes, Francia, en La Salette, Francia, las apariciones de Fátima, que creo yo probablemente son las más importantes para el tiempo en que estamos viviendo, las apariciones en Akita, Japón, también muy importantes para nuestro tiempo. Y así hay otras apariciones marianas reconocidas y aprobadas por la Iglesia, y en todas la Madre de Dios nos ha estado llamando a una conversión urgente. Nos ha estado diciendo que vienen tiempos complicados, pero que es necesario prepararnos para esos tiempos con ayuno, con oración, con penitencia, con conversión, volviendo la mirada a nuestro Dios, que está muy ofendido ya por los pecados de la humanidad. Ese mensaje es constante prácticamente en todas las apariciones marianas reconocidas por la Iglesia. Entonces, verdaderamente, Dios está manifestando a la Virgen María, la está dando a conocer en estos últimos tiempos. Recordemos, San Luis de Montfort murió en el año 1716. Así es que en los últimos 2 siglos hemos visto que Dios está cumpliendo con lo que anunció San Luis María en su libro. Hay una serie de mariofanías. María está siendo manifestada por Dios a la humanidad. María debe resplandecer más que nunca en misericordia, en fortaleza y en gracia en los últimos tiempos. En misericordia para atraer al buen camino y acoger amorosamente a los extraviados y pobres pecadores que se conviertan y vuelvan a la Iglesia Católica. Y sí, María nos ha llamado a la conversión, a la penitencia, al ayuno. Pero ¿por qué nos llama a eso? No tendría sentido hacer penitencia y ayuno si Dios no estuviera dispuesto a perdonar los pecados. El llamado de la Virgen Santísima a convertirnos, ese urgente llamado a dejar nuestros pecados, nos revela al mismo tiempo el mensaje de la misericordia de Dios. Dios está dispuesto a perdonar al pecador. Por eso,
vale la pena ayunar, por eso vale la pena hacer penitencia, por eso vale la pena pedir el perdón, por eso vale la pena convertirse, porque Dios está dispuesto a perdonar al pecador que se arrepiente. María Santísima nos habla efectivamente en sus mensajes de la gran misericordia de Dios. En fortaleza, para vencer a los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, maometanos, judíos e impíos endurecidos que se sublevarán e industriarán para hacer caer con promesas y amenazas a todos los que se muestren contrarios suyos. Y finalmente debe brillar extraordinariamente en gracia. Bueno, voy a comentar, en fortaleza. María Santísima también viene a defender la iglesia y viene a fortalecer la iglesia militante que tendrá que enfrentar en los últimos tiempos estos ataques, como dice aquí, de los enemigos de Dios, idólatras, los que no creen en el Dios verdadero, cismáticos, los que se han separado de la autoridad de la Iglesia Católica, los maometanos, se refiere al Islam, y vemos cómo en muchos lugares los cristianos están siendo perseguidos por el Islam. Es algo de lo que no se quiere hablar, no es políticamente correcto este tema. Ahora se habla de islamofobia, cuando en realidad lo que estamos viendo es una cristianofobia en muchos lugares en donde la mayoría son musulmanes y la minoría son cristianos. Cristianos están siendo asesinados. Hay muchos casos documentados, poco comentados en las noticias, en los que cristianos han muerto porque estando adorando a Dios en el templo, en la iglesia, les ponen ahí una bomba o llegan a acribillarlos a balazos, solo por el hecho de ser cristianos. Pero este tema no es políticamente correcto, de esto no se habla mucho. Más bien se habla de cuánta islamofobia hay, cuántos prejuicios se difunden en Occidente contra el Islam. Pero no vemos noticias de musulmanes siendo asesinados en sus mezquitas en Occidente. Lo que sí sucede es que cristianos están siendo asesinados en los países de mayoría musulmana. Judíos e impíos endurecidos que se sublevarán para hacer caer con promesas y amenazas, o sea, con engaños o a través de la fuerza, con amenazas, a todos los que se muestren contrarios suyos. María viene a fortalecer la iglesia militante. Ella viene a pelear con nosotros en esta batalla por el reino de Jesucristo. Esta parte es muy importante también de la misión de la Virgen María en los últimos tiempos. Y finalmente viene en gracia para animar y sostener a los valerosos soldados y fieles servidores de Jesús que lucharán de su parte. María Santísima nos va a sostener, nos va a dar fortaleza y nos va a dar la gracia, toda la gracia que necesitamos para aguantar persecuciones, para pasar por las tribulaciones que se vendrán contra el mundo y contra la iglesia en los últimos tiempos. Y recuerden que por allí tengo una serie de videos que habla sobre los últimos tiempos, sobre la crisis que vendrá para la iglesia conforme nos vayamos acercando al retorno de Cristo. Los últimos tiempos son un periodo que se menciona en la Escritura. También se usa la expresión fin de los tiempos, que no es el fin del mundo. No hay que entender la expresión últimos tiempos en el sentido que ya viene el fin del mundo. No. Pero se refiere esta a una etapa breve de la historia de la iglesia, pero muy dolorosa. Antes de que se manifieste el reino de Cristo aquí en la tierra, que no es el cielo todavía, no será el cielo, sino será un triunfo de Jesucristo aquí en la tierra. De eso hablaban los padres de la iglesia, y este no es el milenarismo condenado por la iglesia. El milenarismo condenado por la iglesia es el de Cerinto, un hereje que pensaba que el cielo iba a ser un paraíso aquí en la tierra, un lugar de banquetes, de gozos terrenos, que eso iba a ser el cielo y el milenio aquí en la tierra. No es así como muchos padres de la iglesia entendieron esta cuestión de un triunfo histórico de Jesucristo en el mundo. Antes de que eso suceda,
están los últimos tiempos o fin de los tiempos. También en sentido más amplio es verdad, no niego eso, que últimos tiempos se llama a la última etapa de la historia de la salvación, que va desde la ascensión del Señor Jesucristo y Pentecostés hasta su retorno glorioso en la parusía. Sí, esos son los últimos tiempos en sentido amplio, pero en un sentido más específico, últimos tiempos, fin de los tiempos, es este periodo cercano al triunfo histórico de Jesucristo, pero será un periodo de mucho dolor, de gran tribulación para el mundo y para la iglesia. Y de hecho, como les mencioné antes, la Virgen María en varios de sus mensajes nos ha estado previniendo de que vienen tiempos complicados, dolorosos, difíciles para la iglesia. En Fátima la Virgen dijo que naciones enteras serán aniquiladas. Eso no ha sucedido ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial. Hubo países que dejaron de existir porque cambiaron, digamos, la organización geográfica de las naciones, pero naciones enteras aniquiladas, eso no ha pasado. Esa parte del mensaje de Fátima es terrible. También habla de que vendrán persecuciones grandes a la iglesia y al Santo Padre. Y en la visión que el Vaticano dio a conocer de la tercera parte del secreto de Fátima, allí se ve como un papa, o al menos un obispo vestido de blanco, esto es una expresión misteriosa, es asesinado. Tiene que pasar por una ciudad medio en ruinas, rezando por los muertos que estaban por ahí a su lado, por donde iba pasando. Y el Santo Padre es asesinado y después de él son asesinados obispos, sacerdotes y fieles. Y los ángeles recogen la sangre de esos mártires y riegan con esa sangre a todo el resto de los fieles. Esa profecía, lamentablemente, todavía no se termina de cumplir. No se refería ciertamente, ya cada vez somos menos los que creemos esa versión de que se refería al atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. El contexto es muy distinto. No parece para nada referirse esta visión a un Papa que sufre un atentado. Esto se refiere a un Papa que es asesinado cruelmente y detrás de él un montón de clérigos y de fieles cristianos. Pues más o menos de eso se tratan los últimos tiempos, un periodo de purificación, de prueba, que terminará con una acción poderosa de Dios, después de la cual vendrá un triunfo para la iglesia, para Jesucristo en el mundo, pero todavía no será el fin del mundo. Por último, estamos hablando de las razones por las cuales María tiene que ser manifestada en los últimos tiempos. Dice San Luis de Montfort, María debe ser terrible para el demonio y sus secuaces, como un ejército en orden de batalla. Sobre todo en los últimos tiempos, porque el demonio, al saber que le queda poco tiempo, menos que nunca, para procurar la perdición de las almas, redoblará cada día sus esfuerzos y embestidas y suscitará acechanzas a los servidores fieles y verdaderos hijos de María, a los que vence mucho más difícilmente que a los demás. Una característica de los últimos tiempos o del fin de los tiempos es una acción demoníaca, una acción diabólica en el mundo en un grado como no se había visto antes, porque el demonio sabe que le queda poco tiempo. Dios permitirá esta acción extraordinaria del demonio en el mundo porque Él está dispuesto a dar a los cristianos toda la gracia que necesitamos para enfrentar y vencer a Satanás. Esto no nos debe de espantar, pero tampoco debemos ser ingenuos y pensar que son cosas como cuentos de hadas de los que no tenemos que preocuparnos. Dios nos da, en la misma época en que permite a Satanás desatar toda su furia contra la iglesia, contra los cristianos, nos da
el arma más poderosa para vencer lo que es la devoción al Inmaculado Corazón de María. En Fátima la Virgen dijo: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Lo dijo varias veces y dijo que esta devoción la quiere establecer Dios para evitar que almas vayan al infierno, para salvarnos de castigos terrenos que nos merecemos a causa de nuestros pecados, para alcanzar la conversión de los pecadores. Dios quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Estamos en el tiempo de la batalla entre el dragón del Apocalipsis y la mujer vestida de sol, entre la descendencia de ese dragón y la descendencia de la mujer. Sabemos que la mujer vencerá, que su descendencia le aplastará la cabeza. De eso va a hablar más adelante San Luis de Montfort. Lucha de María contra Satanás. A esta última persecución diabólica que irán en constante aumento todos los días hasta el reino del anticristo, debe referirse especialmente la primera y célebre profecía y maldición lanzada por Dios en el paraíso terrenal contra la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella quebrantará tu cabeza y tú incidirás contra su talón. Ahora, fíjense el comentario de San Luis de Montfort a esta cita de la Biblia. Dios solo hizo y promovió una enemistad. Dios mismo promovió una enemistad. Pero está de todo punto irreconciliable. Pero esta de todo punto irreconciliable y que irá en aumento cada vez más hasta el fin de los siglos. Es a saber, la que hay trabada entre María, su dignísima madre, y el demonio, entre los servidores de la Virgen María y los hijos y simpatizantes de Lucifer. Así pues, la más terrible enemiga del demonio, creada por Dios, es María, su santa madre. Dios, en efecto, le inspiró tanto odio desde el paraíso terrenal, a pesar de que todavía no la había creado, más que en su pensamiento, contra su maldito enemigo, y le dio tal habilidad para descubrir las maldades de la antigua serpiente, tanta fuerza para vencer, abatir y quebrantar a tan orgulloso impío, que él le teme no ya más que todos los ángeles y hombres, sino hasta en cierto modo más que al mismo Dios. Vean cómo Dios puso enemistad, y dice aquí que Dios puso en María un odio contra Satanás, no un odio en el sentido de pecado, pero es un desprecio porque Satanás representa todo lo opuesto a Dios. Y María Santísima, al tener un corazón inmaculado, purísimo, al ser ella toda inmaculada desde el primer instante de su concepción, ella es todo lo opuesto también al demonio. Ella es la criatura más bella, más hermosa, ese lugar que el demonio no pudo ocupar o al que el demonio renunció, porque según la tradición el demonio era el más bello de todos los ángeles, pero se rebeló contra Dios, se llenó de soberbia y no se conformó con su lugar de criatura, sino que quiso ocupar el lugar de Dios. María Santísima es la más perfecta de todas las criaturas, la obra maestra de la Santísima Trinidad, pero ella no se rebela contra Dios. Ella se declara la esclava del Señor y dice: hágase en mí según tu palabra. El demonio no tuvo esta humildad, por eso odia a la Santísima Virgen María. Y María no puede amar a Satanás, también lo odia, porque María ama a Dios sobre todas las cosas. Ella es la hija predilecta del Padre, la madre de Dios Hijo y la esposa de Dios Espíritu Santo. No puede haber ninguna compatibilidad, ni la más mínima, entre María y el demonio. Nunca el demonio ha tenido el más mínimo poder contra la Santísima Virgen María, y por eso le teme, porque ella es capaz de descubrir todas sus trampas,
le dio, dice aquí, tanta fuerza para batir y quebrantar a tan orgulloso impío que la teme, más que al mismo Dios en cierto sentido. Dice también, porque Satanás, como es soberbio, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una débil y humilde sierva de Dios. La humildad de la Virgen le humilla a él más aún que la divina omnipotencia. O sea, es humillante para Satanás ser vencido por una criatura. Es humillante para él ser vencido por Dios, pero al menos él sabe que Dios es superior a él. Pero María es una criatura, y que lo venza una criatura es un dolor que él no puede soportar. Porque Dios concedió tal poder a María contra los demonios que éstos temen más cualquier deseo suyo en favor de un alma que a los ruegos de todos los santos, y una sola de sus amenazas contra ellos la consideran peor que todos los demás tormentos a que se ven sometidos. Estamos en medio de una batalla espiritual, y nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, como dice San Pablo, sino contra las potestades, los espíritus malignos que rigen este mundo de tinieblas. Estamos luchando contra seres espirituales perversos, pero Dios nos da todo lo que necesitamos para vencer en esta batalla por nuestra salvación. Y si tenemos a la Santísima Virgen de nuestro lado y nosotros nos hacemos del lado de María, podemos tener la seguridad de que el demonio no podrá hacernos daño. Lo que Lucifer perdió por soberbia lo adquirió María con la humildad. Como les decía, Lucifer quiso el primer lugar. Lo perdió por soberbio. María, al declararse esclava del Señor, fue exaltada por encima de todas las criaturas. Ella es la reina del cielo y de la tierra. Lo que Eva perjudicó y perdió por desobediencia, lo salvó María con su obediencia. Aquí está el paralelo entre Eva y María. Fíjense cómo el primer Adán, en el pecado original, tuvo la solidaridad de una mujer, Eva, una virgen, porque todavía no había concebido Eva el día del pecado original. El segundo Adán, que es Cristo, que es en realidad el verdadero Adán, el modelo del anterior, en la obra de la redención tuvo una compañera asociada que es María. Eva desobedeció junto con Adán, María se unió a la obediencia de Cristo al entregarse como víctima en la cruz. Por eso en la tradición se ha llamado a María Santísima la corredentora, porque está asociada al misterio de la redención, asociada indisolublemente, como Eva estaba asociada a Adán en el pecado original. Eva, al obedecer a la serpiente, se echó a perder ella y a todos sus descendientes y se los entregó esclavizados. María, por permanecer completamente fiel a Dios, se salvó y salvó a todos sus hijos, sus servidores, y los consagró a la majestad divina. Si queremos ser libres, tenemos que unirnos a María Santísima, tenemos que vivir como verdaderos hijos suyos, no como hijos de Eva, que engendró hijos para la muerte, para el pecado y para la muerte. María engendra hijos para la gracia y para la vida eterna. Continúo leyendo. Dios suscitó enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y fieles vasallos de la Virgen María y los hijos y esclavos del demonio. Por eso no se quieren nada en absoluto entre sí, ni ocurre nunca que sean de igual parecer. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos del mundo, porque todos son uno, han venido persiguiendo hasta el presente y perseguirán más todavía a quienes son del partido de María, ya sean hombres o mujeres, como en otro tiempo Caín y Esaú, que son figuras de los réprobos, persiguieron a sus respectivos hermanos Abel y Jacob, figuras de los predestinados. Pero la humilde María siempre saldrá victoriosa,
de aquel soberbio y obtendrá tal victoria sobre él que llegará hasta aplastarle la cabeza, que es donde anida la soberbia. Ella descubrirá siempre su perfidia de serpiente, deshará sus trampas infernales, reducirá a cenizas sus diabólicos designios y hasta la consumación de los siglos defenderá a cuantos sean sus fieles vasallos de las crueles garras de Satanás. Hay una enemistad entre los hijos de la serpiente, son aquellos, los réprobos son los que se van a condenar, pero aquí en la tierra esos réprobos eligen el mal. No se refiere a los pecadores, que todos somos pecadores, que en medio de la lucha por el pecado a veces tenemos caídas por nuestra debilidad, pero nos levantamos y seguimos adelante. No se refiere a ese tipo de pecadores. Los réprobos son los condenados, los que se van a condenar, no porque Dios lo haya decidido así. No quiere decir que Dios desde el principio creó a algunos para que salvaran y otros para que se condenaran, y que ya todo está determinado. No, esa es una herejía. Dios quiere que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero sabemos, por la Escritura, que habrá condenados. La Virgen María también lo dijo, y lo ha dicho en varias apariciones. En Fátima dijo que muchas almas van al infierno. Y les mostró a los niños videntes, a Francisco, a Jacinta, a Lucía, el infierno y las almas de los condenados. Hay condenados en el infierno. ¿Cuáles son los pecadores que se condenan? Los que no quieren convertirse, los que se resisten a aprovechar la misericordia de Dios y no aprovechan el tiempo que se les da para dejar su pecado, para pedir el perdón por los pecados que cometieron y para pedir la misericordia de Dios y para enmendarse haciendo buenas obras. Esos son los réprobos. Y los réprobos son los que aquí en la tierra se cierran al amor de Dios. Ellos desprecian a los cristianos, a los hijos de la mujer. Y no puede haber tampoco una amistad entre los cristianos y los réprobos. No quiere decir, atención, no quiere decir que los cristianos tengamos que pelearnos con aquellos que no creen en nuestro Dios, con aquellos que están fuera de la Iglesia Católica. No, no significa eso. Pero no podemos apoyar el proyecto de aquellos que quieren destruir el cristianismo. Y no puede haber ningún tipo de comunión con esas personas. Sería ingenuo querer hacer las paces con el enemigo que te quiere matar. Esto es muy importante porque a veces podemos caer en un optimismo ingenuo, bastante ingenuo, y querer hacer amistad con quien realmente no quiere ser nuestro amigo, sino que solo está aprovechando el momento para clavarnos un puñal por la espalda. Sin embargo, dice aquí San Luis de Montfort que la Virgen María será la protección de los cristianos contra los ataques de estos enemigos. Los cristianos tenemos enemigos. No seamos ingenuos. Hay gente que quiere destruir la Iglesia Católica, que quiere acabar con todo lo que significa el cristianismo. Es bueno que entremos en diálogo, pero así como cualquier persona normal, tú te puedes poner en un diálogo con un desconocido que te encuentras en la calle, sí, pero no lo invitas a pasar a la sala de tu casa, solo en un afán de hacer fraternidad con todo mundo, porque pones en riesgo a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Pones en riesgo tu propiedad. A veces pecamos un poco de ingenuos creyendo que todos los que no comparten nuestra fe son amigos. No, entre esos hay enemigos. Están los réprobos. Una cosa son los pecadores que pecan por ignorancia, porque todavía no conocen la verdad. Otra cosa son los que se resisten a la conversión. Por eso debemos de ser cautelosos. El poder de María sobre todos los demonios se hará más visible que nunca en los últimos tiempos, cuando Satanás tienda insidias contra su talón. Es decir,
contra sus humildes esclavos de amor y humildes hijos que suscitará la Virgen para que guerreen, para que peleen contra él. Fíjense, el talón de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente en los últimos tiempos, dice San Luis María de Griñón de Montfort, son los consagrados a María Santísima. Los devotos de la Virgen María son el talón, y el demonio dirigirá su ataque. La serpiente atacará el talón, concentrará su ataque sobre ese grupo de cristianos fieles a la Santísima Virgen María, devotos de ella. Estos partidarios de María serán pequeños y pobres a juicio del mundo, despreciados por todos como el talón, y aún pisoteados y perseguidos, como lo es el talón del pie con respecto a los demás miembros del cuerpo. Muy interesante esta, podemos llamar, profecía de San Luis de Montfort. No solamente los fieles devotos de María Santísima serán perseguidos por el ataque externo que viene de la serpiente, los enemigos del mundo, sino serán pisoteados incluso por el resto del cuerpo. Me hace pensar que serán perseguidos dentro de la misma iglesia. Los católicos que en los últimos tiempos quieran conservar la fe serán pobres y perseguidos por todos lados, por dentro y por fuera de la iglesia. No nos extrañe eso. Ha pasado a muchos santos. Vean la biografía de muchos santos y van a ver cómo muchos de ellos fueron perseguidos dentro de la misma iglesia. Algunos fueron martirizados por gente de fuera de la iglesia, pero otros fueron martirizados por gente de dentro de la iglesia. Pues esta persecución contra los fieles cristianos se recrudecerá en los últimos tiempos y parece que ya está sucediendo esto. Pareciera que hay una actitud de rechazo también sobre un cierto grupo de católicos que quiere conservar la fe de siempre, la tradición, la doctrina de siempre, y son pisoteados por el resto del cuerpo, y además son atacados por el mundo. Pero en comparación estarán enriquecidos con los divinos carismas que María les dará con abundancia. Será grande y de elevada santidad ante el criterio de Dios. Estarán animados de mayor celo por todas las demás criaturas y tan atendidos por el auxilio divino que, unidos a María con la humildad de su talón, quebrantarán la cabeza del diablo y harán triunfar a Jesucristo nuestro Señor. Es este grupo de cristianos, fieles, auténticos devotos, porque hay falsa devoción a la Virgen María. Lo vamos a ver más adelante en un video posterior. Hay falsas devociones a la Virgen María, pero los verdaderos devotos serán atacados por el mundo y dentro de la iglesia también, pero a ellos la Virgen María les dará gracias extraordinarias para vencer en esta batalla. Luego viene un subtítulo sobre los apóstoles de los últimos tiempos. Dice así: sí, Dios quiere que en los últimos tiempos actuales, vean, San Luis de Montfort tenía conciencia de estar hablando de los tiempos que comenzaban ya cuando él estaba aquí en su vida mortal. Se nota esta convicción de él en su libro. O sea, cuando él habla de los últimos tiempos no se refiere a un futuro lejano que no se puede prever todavía. Él se refiere a un futuro más o menos próximo al tiempo en el que él vivió aquí en la tierra. Dios quiere que en los tiempos actuales sea su Santa Madre más conocida, más amada y más glorificada que en el pasado. Y eso sucederá sin duda alguna si los predestinados se entregan con empeño, iluminados por el Espíritu Santo y ayudados por su gracia a la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a exponerles enseguida.
se está refiriendo a la consagración total a Jesucristo por medio de María. Consagración que tenemos que entender muy bien. Por eso, yo repito, es importante conocer el contenido de este libro para captar el significado de la consagración total que enseña San Luis María Griñón de Montfort. Por eso estoy en contra de que se abarate la consagración y nada más se difunda así por un montón de medios sin explicarle a las personas lo que significa consagrarse totalmente a Jesús por medio de María, como lo enseña San Luis de Montfort, sin que se les explique la doctrina mariana tan rica, tan importante que hay en este libro. Porque esa es la doctrina que fundamenta el consagrarnos totalmente a María Santísima o a Jesús por medio de María. Si no comprendemos la doctrina mariana, esa consagración será menos eficaz para nosotros porque no podremos vivirla al máximo, porque no la entendemos. Entonces vuelvo a decir, yo estoy de acuerdo en que se promueva la consagración total a Jesús por medio de María, pero no de que se abarate, no de que se ofrezca así nada más para ganar un montón de personas que ya se consagraron y ya lo palomeamos como se consagraron 2,000, 3,000, 4,000 gentes. Creo yo que tampoco era el pensamiento de San Luis de Montfort. De hecho, en su libro, en otros pasajes, se entiende claramente que no era ese el sentido. Continúo leyendo. Entonces sabrán de su misericordia ilimitada y conocerán la necesidad que tienen de su constante auxilio. Y a ella recurrirán en todo como su insigne abogada y mediadora para con Jesucristo. Entonces por fin comprenderán que María es el medio más seguro, fácil, breve y perfecto para llegar hasta Jesús, y se le entregarán en cuerpo y alma, sin reserva de ninguna clase, para pertenecer de igual manera a Jesucristo, Señor nuestro. Hay que comprender el papel tan importante que María tiene en la historia de la salvación y especialmente en estos tiempos para consagrarnos a ella, entregarnos, como dice aquí, en cuerpo y alma, o sea, totalmente a la Virgen María para pertenecer a Jesucristo. Ahí está la clave o una de las claves de esta consagración. Me hago todo de María para hacer todo de Jesús. Porque cuando yo le digo al Señor, yo me doy a ti, en realidad yo me guardo muchas cosas para mí. Pero María no se guarda nada para sí. Y si yo le digo a María de verdad, consciente de lo que estoy haciendo, quiero ser todo tuyo y darte todo lo que es mío, María hace caso y viene y toma posesión de nosotros y ella nos entrega a Jesús y nos lleva a Jesús. Por eso ella es el medio, como dice aquí, más seguro, fácil, breve y perfecto para llegar a Jesús. Pero, ¿qué serán estos vasallos e hijos de María? Serán hogueras ardientes, es decir, ministros del Señor que propagarán por todas partes el fuego del amor divino. Serán como agudas saetas en manos de la poderosa María para atravesar a sus enemigos. Serán hijos de Leví, bien purificados con el fuego de las grandes tribulaciones y bien unidos a Dios, portadores de su amor en el corazón, que mantendrán encendido con el incienso de la oración de su espíritu y con la mirra de la mortificación de su cuerpo, y por todas partes darán el buen olor de Cristo a los pobres y humildes, y serán olor de muerte para los poderosos, ricos y soberbios del mundo. Así serán estos apóstoles de los últimos tiempos, hijos de Leví. Probablemente aquí se refiere a que, no únicamente, pero se refiere a que habrá sacerdotes, porque era la tribu sacerdotal, los que servían en el templo, de las 12 tribus de Israel, la de Leví, eran los que se dedicaban al servicio del templo. Pero no solamente se refiere a sacerdotes, obviamente, se refiere a consagrados,
almas consagradas a la Santísima Virgen María. Y cuando digo consagrados, me refiero a los que hacen esta consagración, no me refiero a la vida consagrada en la iglesia, religiosos y religiosas. Se entiende que habrá de todas las vocaciones. Habrá fieles, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, consagrados de esta manera total a la Santísima Virgen María en los últimos tiempos, y ellos darán la batalla para vencer a Satanás. Serán nubes tormentosas que volarán por los aires al menor soplo del Espíritu Santo, y que sin comprometerse a nada, ni admirarse de nada, ni sufrir o entristecerse por nada, esparcirán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado y vocearán contra el mundo. Atacarán de frente al demonio y a sus secuaces e irán de una parte a otra en son de vida o de muerte, con la espada de dos filos de la palabra de Dios, para todos los que hayan de ir por orden del Altísimo. Así serán. Hombres, mujeres, que se dejarán mover totalmente por el Espíritu Santo. Pero eso será fruto de la consagración total a María Santísima. De allí vendrá una docilidad muy grande al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo podrá actuar a través de ellos. No tendrán miedo de nada, no estarán comprometidos con nada, podrán ir de un lugar a otro, podrán soportarlo todo. Tronarán contra el pecado. Vean qué expresión tan fuerte. Hoy en la iglesia ya no se quiere tronar contra el pecado. Muchos pastores de la iglesia ya no truenan contra el pecado. Parece que lo consienten, parece que lo justifican, parece que buscan razones para decir, bueno, en ciertos casos los mandamientos de Dios no los tenemos que obedecer. Que quede claro que no dice tronarán contra los pecadores. Vocearán contra el mundo. Atacarán de frente al demonio y a sus secuaces. Sí, porque hay que oponerse a los que hacen el mal, tanto fuera como dentro de la iglesia. Usarán la espada de dos filos de la palabra de Dios. Continúo, serán los verdaderos apóstoles de los últimos tiempos, quienes el Señor de las virtudes concederá voz y poder para obrar maravillas ante sus enemigos y conseguir gloriosos trofeos. Dormirán tranquilos sin plata ni oro, y lo que más importa, sin cuidado ante los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos, y dispondrán de las argentadas alas de paloma para trasladarse en raudo vuelo con la recta intención de la gloria de Dios y bien de las almas, a donde el Espíritu Santo lo reclame, y dejarán tras de sí, en donde haya predicado, solamente el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley. Aquí parece que habla de este misterio de persecución de sacerdotes contra sacerdotes, eclesiásticos, clérigos contra eclesiásticos. Porque dice, dormirán tranquilos, sin plata ni oro. O sea, esta gente no tendrá poder. No tendrán poder según el mundo, no tendrán dinero. Y sin cuidado ante los demás sacerdotes y eclesiásticos y clérigos. O sea, no les preocupará que los persigan otros eclesiásticos y clérigos. Pero esto ya está pasando en la iglesia. Buenos sacerdotes están siendo cancelados, no porque han cometido un delito canónico, no porque han hecho una falta grave o porque han cometido un crimen, simplemente porque conservan la fe de siempre. O están siendo marginados, relegados, perseguidos por sus hermanos sacerdotes. Muchas veces esta persecución viene de gente sin escrúpulos, que también traen sotana, y que atacan por detrás, que van y llevan chismes a los obispos para quemar, como decimos aquí en México, para calumniar, para difamar a buenos sacerdotes, que no saben enfrentar directamente a la persona porque no tienen argumentos para hacerlo,
y entonces usan sus influencias, usan el chisme, difaman, calumnian, o se sienten muy fuertes cuando están todos juntos, atacan en montón, nunca uno a uno y nunca directamente, porque no tienen argumentos, porque son cobardes, pero usan las estrategias de los hijos de las tinieblas. Y así hay sacerdotes, a mí me han contactado un buen número de sacerdotes que están sufriendo alguna clase de persecución por su fidelidad a la doctrina de siempre, porque llaman pecado al pecado, porque enseñan lo que la iglesia siempre ha creído, porque se resisten a predicar un evangelio diluido, mezclado con mundanidad, porque quieren una liturgia reverente, porque se aferran a la fe de sus padres. Decía San Basilio en una de sus cartas, parece que ahora el único crimen que hay es aferrarse a la fe de nuestros padres. Y eso está sucediendo en muchos contextos eclesiales. Y seminaristas también son marginados, perseguidos en seminarios, que tienen que callarse lo que creen. Y lo que creen es la fe de la iglesia, pero tienen que callarse. Porque quienes tienen autoridad sobre ellos, rector, formadores, maestros, se burlan de ellos o los aplastan con su autoridad. Esto está pasando, pero no nos debe de asombrar. Estas profecías, si podemos llamarles así, de San Luis de Montfort, nos ayudan a comprender el misterio que ya está revelado en la Escritura. En la Escritura se habla de que vendrán falsos maestros, que enseñarán doctrinas falsas, que causarán división. San Judas habla de infiltrados dentro de la iglesia, que son ellos los que causan la división, no los que se aferran a la iglesia de siempre, sino los que quieren hacer una iglesia diferente a como siempre fue la iglesia. Ellos son los que están causando división. Pero todo esto está en la Escritura. En realidad, lo que comenta San Luis de Montfort solamente profundiza cosas que ya están allí en los libros sagrados, sobre todo del Nuevo Testamento. Pero esta gente que será perseguida tendrá alas de paloma para trasladarse en raudo vuelo con recta intención de la gloria de Dios y bien de las almas, a donde el Espíritu Santo los reclame, y dejarán tras de sí, donde hayan predicado, solamente el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley, la verdadera caridad. O sea, estos devotos de la Virgen María no devuelven mal por mal. No devuelven mal por mal. Son perseguidos, pero solo enseñan caridad. Y sabemos finalmente que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, que irán caminando tras las huellas de su pobreza, humildad, desprecio del mundo y caridad, y así enseñarán el camino estrecho de Dios. Miren, el camino estrecho de Dios, esa es la marca de los apóstoles de los últimos tiempos, los que enseñan el camino estrecho de Dios. Y estas no son palabras de San Luis de Montfort, son palabras del Evangelio. Jesucristo dijo, una vez que le preguntaron, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo, cuídense de entrar por la puerta que es angosta, vayan por el camino estrecho. Dice, porque es ancho el camino, amplia la puerta que lleva a la perdición. Y dijo el Señor, y muchos van por él. Así es que si te predican un catolicismo light, donde todo se permite, nada es pecado, todo lo puedes justificar. Sí, están los mandamientos, pero son como una regla general, como un criterio general que a veces no conviene seguir.
y puedes mejor seguir tu conciencia, lo que eso signifique. Si solo te predican Dios es amor, Dios ama al pecador, sin ir a más detalles que también están en el Evangelio, ten cuidado, porque te están enseñando el camino ancho, fácil, un catolicismo sin cruz, sin dolor, facilito, en el que todo mundo puede comulgar, no importa cómo viva. La comunión para todos. Cuando la Biblia dice que hay algunos que, para algunos, la comunión puede ser causa de condenación. Hay algunos que comen y beben su propia condenación cuando van a comulgar. Pero hay pastores que no dicen eso. No, bienvenidos todos a la mesa del Señor. Cuidado, si te predican un catolicismo de camino ancho, de puerta grande, o sea, fácil, que no cuesta, cuidado, probablemente te esté predicando un falso maestro, un infiltrado en la iglesia. Uno de los signos de estos apóstoles de los últimos tiempos es que enseñarán el camino estrecho de Dios con la pura verdad, conforme al Evangelio y no con arreglo a las máximas del mundo. Hoy vemos cómo ideologías que están de moda en el mundo se están enseñando dentro de la iglesia. La ideología del abecedario, hay tantos que la quieren normalizar dentro de la iglesia, y cuando digo tantos me refiero a algunos que tienen mitras puestas, obispos, cardenales, que están tratando de normalizar conductas contrarias a la naturaleza. Hoy vemos cómo a veces en lugar de catecismo básico de las verdades reveladas que se tiene que enseñar a todo católico para que pueda seguir el camino de la vida eterna, a veces en los grupos de la iglesia se empieza a hablar de la madre tierra. Con esa expresión tal cual, la madre tierra, que por cierto no es una expresión cristiana para nada. Se difunde un ecologismo, la misma ideología del ecologismo que está poniéndose de moda fuera de la iglesia, se enseña muchas veces dentro de la iglesia. Yo no estoy en contra del cuidado de la creación, que quede claro. Pero otra cosa es la ideología del ecologismo, que muchas veces también se enseña en colegios católicos, en seminarios, en universidades, en contextos eclesiales. Vamos adoptando la terminología del mundo. Ahora se habla de católicos ABCD. Entiéndanlo. Entiéndanlo. Ahora hablamos de ese grupo de personas, ya se está oficializando. Es un grupo ideológico de tipo político. Ahora se está oficializando dentro de la iglesia. Ya hay pastores que usan esa terminología. El evangelio con arreglo, arreglado con las máximas del mundo. Esto es lo que quiso hacer el modernismo, que ahora se llama progresismo. Es un catolicismo combinado con el mundo. ¿Para qué nos vamos a pelear con el mundo? Así no vamos a ganar gente. Vamos acomodando el cristianismo al modo de pensar del hombre de hoy, y así el hombre de hoy va a ser cristiano. Lo que está pasando es que los cristianos están haciendo mundanos. No está pasando que los hombres del mundo se hagan verdaderos hombres de Dios. Eso no está pasando. Más bien el fenómeno que estamos viendo es la pérdida de la fe de los católicos, porque hemos predicado un catolicismo diluido, que realmente es un falso catolicismo. Hemos predicado un falso Cristo y una falsa iglesia.
un Cristo sin cruz, un Cristo sin justicia, un Cristo que no pide conversión, que solo ama, pero no exige conversión, un Cristo que premia a todos y premiará a todos sin excepción. Basta la buena voluntad, un sentimiento bonito para irse al cielo. Pero ese Cristo es falso, no existe. Es un falso Cristo. No es el Cristo ciertamente que describen los evangelios, no es el Cristo que enseñaron los padres de la iglesia, no es el Cristo de la tradición. Es un Cristo disminuido. Algunos han tomado los rasgos de Cristo que les gustan, que les conviene, y han reducido la persona de Cristo a esos rasgos que les gustan nada más. Han reducido su evangelio solo a esas palabras que les suenan bonitas a sus oídos. Nada más. Todo lo más que haya dicho Jesús no importa. Eso ya inventamos estrategias para decir que hay que hacer una buena exégesis, y hacemos una buena exégesis de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que Cristo realmente nunca dijo eso que los evangelios dicen que dijo. Malabarismos mentales para decir no, ese episodio del evangelio realmente nunca sucedió. Lo que no gusta al hombre de hoy, de Cristo, lo quitamos. Eso es ser un catolicismo light, amoldado a las máximas del mundo. Y dice, y ellos sin miramientos humanos, sin tenerse que aguardar de nadie, sin haber de escuchar o temer a nadie, por poderoso que fuere. O sea, los verdaderos discípulos, apóstoles de los últimos tiempos, los discípulos de María, ellos no temerán a nadie, no estarán buscando agradar a nadie, sin tener que escuchar o temer a nadie. Ellos hablarán la doctrina de Cristo, sin tener miedo a los poderosos. Y yo diría, pues, ni a los poderosos de afuera de la iglesia, ni a los poderosos de adentro de la iglesia, que no son fieles al evangelio. Esos discípulos de Cristo tendrán en su boca la espada de dos filos de la palabra de Dios. Llevarán sobre sus espaldas la ensangrentada insignia de la cruz, el crucifijo a la diestra mano, la corona de espinas a la izquierda, los nombres sagrados de Jesús y de María en el corazón, y la modestia y la mortificación de Jesucristo en todo su continente y tenor de vida. La marca de la cruz, la corona de espinas. O sea, es gente sacrificada, gente acostumbrada a seguir a Cristo en el camino de la cruz. No católicos que se derrumban a la primera, que no saben enfrentar dificultades. Porque eso pasa mucho entre los católicos light, en todos los niveles, también sacerdotes, también obispos, religiosos, religiosas. No hay fuerza para enfrentar problemas. Siempre se le sacan la vuelta a los problemas. Solo les interesa quedar bien, que su nombre salga limpio, no salir golpeados, no entran en batalla. Son débiles con el fuerte y fuertes con el débil. Así son este tipo de gente. Pero no así los verdaderos apóstoles de los últimos tiempos. Ellos, dice San Luis de Montfort, estarán marcados por la cruz, la corona de espinas. No tendrán miedo, sabrán enfrentar al enemigo, no correr ante el enemigo, no menos aliarse con el enemigo, como lo hacen algunos. En su corazón los nombres de Jesús y de María son los amores más grandes que debemos de tener en nuestro corazón. Primero Jesús, porque Él es Dios. Luego la Virgen María. Es un orden de importancia. Pero en orden de devoción, San Luis de Montfort dice, primero la devoción a María, porque a través de ella amaremos más todavía a Jesús.
pero debemos llevar los nombres de Jesús y de María en el corazón. Todo lo demás no nos debe de importar. Si amamos a Jesús y a María, nos van a importar las almas, por supuesto. Y haremos lo que tengamos que hacer para salvar las almas. No estamos llamados a consentir las almas, mucho menos apoyar las almas que van en el camino de la perdición, apoyarlas para que sigan en ese camino. Estamos llamados a salvar las almas. Así serán los hombres que habrán de venir y que María se irá formando por encargo del Altísimo, con el fin de extender su dominio sobre los impíos, idólatras y musulmanes. Pero, ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. Deber nuestro es rezar, desear y esperar en silencio. Exactamente cuándo será, dice, solo Dios lo sabe. Pero para eso hay que ir interpretando los signos de los tiempos. Yo creo que muchas de las cosas que Él anticipó las estamos viviendo ya en un grado mucho mayor a como se vivían en tiempos de la vida de San Luis de Montfort aquí en esta tierra. Pues este es el apartado que quería compartir con ustedes en este video. Hemos hablado de la Virgen María en los últimos tiempos. Pidámosle al Señor que si estos son los últimos tiempos los que estamos viviendo, que podrían ser, dados varios signos que se están dando tanto dentro como fuera de la iglesia, que por la misericordia de Dios seamos nosotros llamados a ser uno de esos apóstoles de los últimos tiempos. Pero hay que pedir la gracia del Señor, hermanos, porque todos somos cobardes por naturaleza, todos somos débiles. Nadie se sienta grande y fuerte y diga, yo soy uno de esos apóstoles de los últimos tiempos. Yo no me atrevería a decirlo, porque conozco mi debilidad. ¿Me gustaría hacerlo? Sí, pero no podemos ser un apóstol de los últimos tiempos si Dios no nos da esa gracia, si Dios no nos da la fuerza, si María Santísima no nos llama y respondemos y nos dejamos transformar por ella. Así es que vamos a orar para terminar este programa. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María, a rezar también un Gloria al Padre y pedimos a la Virgen Santísima que nos tome, que tome total posesión de nosotros, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de nuestras familias, que a los que nos estamos preparando para renovar nuestra consagración, nos haga cada vez más fieles a esa entrega total que le hicimos. Y a quienes están preparando para hacer la consagración por primera vez, que la Virgen María Santísima se les dé a conocer, ese amor tan grande que hay en su corazón inmaculado por sus hijos, y que los siga llamando para ser totalmente de ella y por medio de ella totalmente de Jesús. Oremos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Cor Iesu Sacratissimum, miserere nobis. Cor Mariae Immaculatum, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.